Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un espacio más. Estoy aquí con otra entrevista, también a pues, de una de las docentes del instituto. Bueno, estoy con Marilú. Me encantaría, Marilú, que te presentaras, que nos contaras un poquito de ti, de tu trayectoria, a qué te dedicas. Pues sí, con mucho gusto, preséntate. Claro que sí, mi hermosa. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo me presento con ustedes con mucho gusto. Soy Marilu Gelue, soy psicóloga, terapeuta, maestra en numerología, maestra en biodesprogramación, programador mental, neurolingüista, hipnoterapeuta, biodescodificadora y bueno, también soy creadora y diseñadora de mi propia terapia. Es una terapia espiral remasterizada a través de la cual entramos al inconsciente logrando de esta forma liberar, sanar, resignificar y reprogramar duelos o situaciones, enfermedades, somatizaciones, entre otras, hermosas. Muy bien. Bueno, pues hoy traemos un tema muy interesante y bueno, el título es cómo descubrir y reprogramar los patrones que están dirigiendo tu vida. Entonces, bueno, vamos de lleno a comenzar. Y bueno, Claro. Marilu, ¿qué pasaría si le dijéramos a la gente que gran parte de lo que vivimos hoy ya está programado desde nuestra fecha de nacimiento? Fíjate que eso es algo bien, bien cierto y bien especial. Te voy a contar por qué. Todos y cada uno de nosotros, antes de nacer, realizamos algo que se llama pacto sagrado. A través de ese pacto sagrado, nosotros realizamos elecciones, es decir, vamos a elegir todas esas elecciones, esas lecciones, aprendizajes, experiencias, vivencias que vamos a vivir a la tierra. De hecho, desde la biodesprogramación, nosotros también lo identificamos como la parte del proyecto sentido, Ujú. donde empieza nuestra vida, yo les digo en ese presente, ese pre que se refiere desde antes, se va a sentir desde antes de que seamos este nuevo cimiento construcción. ¿A qué me refiero con esto? Que va a ser una película desde donde nuestros padres, 9 meses antes de que hayamos sido fecundados, empiezan a vislumbrar cómo va a ser nuestra vida. Por supuesto, viene nuestro momento de fecundación, que es muy, muy importante, demasiado marcado. Igual, todo esto lo podemos identificar dentro de la numerología. Podemos identificar el momento de la fecundación, el momento de la gestación, el nacimiento, el primer año de vida y toda la vida. Pero ustedes van a decir, bueno, ¿y cuál es la finalidad de identificar esto? Justamente nosotros al identificar esto, podemos reconocer a la estructura personal, es decir, al padre y a la madre. ¿Qué es lo que aportó cada uno para ese nuevo ser en que nos estamos convirtiendo? Y así es como inicia justamente la numerología, pudiéndonos dar ahí esta respuesta. Súper bien, Marilu. Me encanta que hayas terminado con lo de la numerología, porque me encantaría que nos explicaras un poquito sobre la numerología. Cómo podemos empezar pues, a tener conocimiento sobre esto. ¿Qué es? ¿Cómo lo definimos? ¿Para qué nos sirve? Claro que sí, mi hermosa. Bueno, mira, te voy a contar algo. La numerología es una disciplina que estudia los números, pero la clave es que estudia los números que van a estar presentes. ¿Qué significa? Que se van a sentir desde antes de ser este nuevo cimiento construcción. ¿Y cómo es que vamos a poder identificarlos? A través de la numerología de nuestros padres, a través de la fecha de nacimiento y a través del nombre de nuestros padres, porque todas y cada una de las letras van a tener equivalencias numéricas, lo que nos va a permitir reconocer e identificar qué es lo que nos está aportando cada uno y a partir de ahí conocer cuál es el cimiento del nuevo ser. La numerología también nos va a ir permitiendo identificar todas y cada una de las situaciones que vivimos. Por eso la Muy bien. utilizo como la primordial herramienta de diagnóstico. Y, ¿Cómo ves, y Emily? No, sí, es súper interesante. De hecho, es un tema que a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho. Y bueno, yo creo mucho, ahorita vamos también a hablar de eso, pero en los números espejo o también le podemos llamar maestros. Ah, O también, ahorita vamos claro. a platicar de eso justamente, pero
Pero sí, te digo, es un tema que a mí me interesa muchísimo. Entonces, pues bueno, vamos a irnos adentrando. Claro que sí, hermosa. Y Marilu, ¿se puede transformar la vida entendiendo nuestros códigos internos respecto a la numerología? Comentabas, ¿no? Que los números de nuestros padres, los nuestros, ¿cómo influye todo esto para poder transformar nuestra vida? Claro, porque la numerología, aparentemente nosotros solo hablamos de 9 números básicos, del 1 al 9, pero dentro de esos números básicos están las 9 personalidades, donde vamos a poder identificar si somos líderes, si nos gusta hacer equipo, si nos gusta más bien creer, crear y co-crear, si somos esas personas que necesitamos tener más flexibilidad, etcétera. Entonces, la numerología nos permite hacer una identificación más clara de estos rasgos personales. Claro. ¿Y qué significa que todo el universo tenga una vibración? Fíjate qué interesante, tu pregunta es muy interesante. Todo en nuestro mundo se refiere a los números. Tú tienes un nombre y tu nombre tiene letras y las letras de tu nombre ya son un número, pero las equivalencias de cada letra representan un número. Simplemente el día de hoy es un día 24. ¿Qué significa? De entrada estamos hablando de un número 6. Ujú. Ese número 6 nos está hablando de relación, nos está hablando de colaboración, está hablando de generar familia. Pero si a ese 6 nosotros lo unimos con el mes 4, estamos hablando de un 6 más 4, 10. Ujú. ¿Sí lo ves? Qué interesante. Y Sí. el 2026 vuelve a ser un 10. ¿Por qué? Porque si sumamos cada uno de los números, nos vuelve a dar 10. Entonces tenemos justamente que es 24 más uno, que podría ser directamente 25/7, es un día de inteligencia, es un día de introspección, es un día de avance, lo que hoy, por ejemplo, se podría hablar. Pero estamos hablando directamente que hoy es 24 más 4, 28 más uno, 29. ¿Sí me expliqué? Entonces estamos hablando de un 29, 11, 2. ¿Qué significa esto? Que es un número de conexión. El número 11 es un número maestro, justo como los que nos estabas ahorita denominando. Los Ujú. números maestros son los números que nos van a dar esta conexión con los ángeles, pero que también nos van a dar esa guía de fortalecimiento de decisión y de determinación. Qué interesante. Es que, ¿sabes qué? Que justo Cuéntame. llevo unos días que cada vez que veo la hora veo puros números maestros. Ujú. Uno, 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 dos, 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 tres, 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 cuatro, cuatro, cinco, 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 o sea, como que muy repetitivo. Entonces sí, sí son mensajes. Sí, claro, pero ahí viene algo bien interesante. Nosotros creemos que el mensaje va a ser general. ¿Y qué crees? No, la numerología nos marca de manera personalmente. Aquí, ¿qué te diría yo? Lo que tiene mucho que ver, por ejemplo, es tu fecha de nacimiento, porque en tu fecha de nacimiento vamos a tener nombres y esos números que tú ves te van a dar mensajes de acuerdo a tu fecha, de acuerdo al día que se está viviendo y al año personal. ¿Qué significa el año personal, mi preciosa Emily? Normalmente la gente piensa que el año inicia el 1 de enero, pero esto no es real. El año inicia el día de tu cumpleaños, porque ese día tú cambias de número, cambias de edad. Ese día realmente renaces. Ujú. Entonces, en base a ese número personal que se obtiene de la suma de la fecha de tu último cumpleaños, es como nosotros podemos identificar cuál es el mensaje real que te quieren dar a ti los números repetidos que estás viendo. Por ejemplo, ¿tú qué fecha de nacimiento eres? Yo soy del 12 de junio del 2004. Tengo muy marcados los pares. Soy del 12 Wow, del muy 06 del interesante. 2004. Ajá. Claro, sí, pero además si tú lo ves, tienes un doble 6, porque junio es un 6 y 2004 vuelve a ser un 6. Sí. Entonces ahí me habla de esa parte que tú eres muy, muy entregada a la familia, muy protectora, siempre estás buscando ayudar, siempre estás buscando esa parte de cooperar, pero ese número 12 te rige demasiado y tú me vas a decir qué es esa parte alegre, creativa, color, imaginación, visualización. Y los números incluso nos ayudan a ver exactamente, por ejemplo, qué pasaste a tus 12, a tus 6, a tus 18.
ya empezando un poquito más Ujú. a profundidad de manera individual y personal contigo. Ay, ¿Cómo ves? qué interesante. Yo creo que luego me vas a dar consulta. Claro, claro, porque esos números que tú estás Me viendo encantaría. justamente te están dando ese mensaje. Esos repetidos que tú estás viendo, en tu caso ahorita son muy importantes. Y me vas a decir, ¿por qué? Porque tu último año personal fue la fecha de tu cumpleaños. Tú Ujú. en este 2026 aún no cumples. Tú cumples hasta el 12 de junio. Estamos hablando que es un 3 y 6 9. Y 9 del 2025 es un 18 9. Traes Ujú. un año de cierres, mi princesa. Un año de cierres, de integraciones, donde muchas cosas se están terminando para iniciar nuevas. Y tú me vas a decir, entonces, ¿cuál es la relación de ver los números repetidos? Que justamente lo que se está cerrando también se va a empezar a abrir y te piden que abras tu intuición y tu conexión con los ángeles, porque tú tienes gran conexión con los ángeles y con tus sueños. Sí. Ah, bueno, ¿Mm? ahorita seguimos platicando de eso. Te digo que Claro, me encanta este tema. Y bueno, justo nos estabas comentando al principio que hay 9 números, ¿cierto? Y sí, mi hermoso. bueno, ¿cómo influyen los números del 1 al 9 en la personalidad? ¿Ok? Precisamente los números del 1 al 9 en la personalidad van a marcar la parte que yo te mencionaba, individualidad. Pero Ujú. ¿cómo los vamos a definir? Es importante saber que el día de nacimiento es un número sumamente importante porque va a marcar el alma de la persona. ¿Cómo es la parte interna de la persona? ¿Qué es lo que nos muestra la persona? Y cuando vienen combinados, como en el caso tuyo, que viene un 1 con un 2, ahí me está hablando que hay mucha alegría, mucha creatividad, pero también me habla de la parte del 1 que se representa con el padre y el 2 con la madre, el 3 con el fruto. Entonces ahí me habla de muchas situaciones a nivel familia en esa integración, por ejemplo. Entonces tenemos que ir identificando que el 1 se va a reconocer como el líder. El 2 va a ser la persona que le va a gustar hacer equipo, que va a necesitar laborar mucho en la parte de su mente que más creativa. Y tú, fíjate qué interesante, al tener el 12 pues tienes al 1 y tienes al 2, ¿sí lo ves? Y Sí. en suma al 3. ¿Por qué? Porque es la parte optimista, la parte alegre, la parte de color, la parte de imaginación. Esa otra parte es la que te llega a ti, la mente optimista, la mente alegre. Y Entonces ahí vamos, cuéntame. interesante. Y Sí. adentrándonos a los números maestros, eh, Ajá. bueno, hay que definirlos, ¿no? ¿Qué son y por qué son tan importantes en la numerología? Claro, mira, en realidad la numerología se va a componer de 9 números básicos o 9 números primarios. Estamos hablando del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos son los números básicos. Ahora, estos números básicos son los que nos van a ir dando las diferentes, vamos a llamar las diferentes características de las personalidades, las diferentes características con las que vamos a poder ir identificando cada uno de los aspectos que vamos a manejar dentro de la numerología, porque la numerología va a manejar varios aspectos, va a manejar el número del alma, que lo obtenemos del día, va a manejar el número de karma o ahí viene uno bien fuerte, karma o destino. Yo lo llamo karma, ¿por qué? Porque estamos hablando de una carga que traigo conmigo, que es una mochilita. Y esa mochilita la obtenemos en nuestro número del mes. ¿Qué es lo que tenemos que ver y resolver? Pero que también va a reflejar todas nuestras reacciones a nivel personal. Por eso le llamamos también de personalidad. De la suma del alma, perdón, de la suma del alma. Mira, es que cuando hablo y hablo me enronquezco un No te preocupes. poquitito. Igual es una grabación, esto lo pueden editar, así que tú Ah, estás ok. tú tranquila. Yo Es- tranquila, bueno. Va, Sí, al bueno, final voy a dar como un cierre, no te desconectes, ¿va? Para darte las gracias y todo eso. sí, yo me quedo hasta que tú digas, tú Muy tranquila. bien, listo, Bueno, continuamos. entonces, te estaba comentando que justamente nosotros vamos a tener varios aspectos. El primero es el alma. El alma lo obtenemos del día de nacimiento, simplemente del día. El segundo que vamos a tener
se llama personalidad o karma. Este lo vamos a obtener del mes de nacimiento. El tercer aspecto, que es sumamente importante, se llama regalo. ¿Qué es el regalo? Es la herramienta con la cual nosotros vamos a cumplir nuestra misión en la tierra. Porque como dijimos en un principio, todos y cada uno de nuestros aprendizajes, lecciones y experiencias están marcados dentro de nuestra numerología. Y traemos una misión. Y esa misión está marcada en esta herramienta del regalo, donde vamos a tener con las dos cifras del año el regalo. Por ejemplo, en tu caso estamos hablando que tienes un regalo muy interesante porque es un 4, al ser un 2004, o sea, un 04. Ujú. ¿Sí me explico? Y ese regalo, ¿a dónde te lleva? Pues te lleva a la parte de la estructura, te lleva a la parte del orden, te lleva a la parte de la organización. Tú siempre estás como que buscando que todo quede perfecto, ordenado, específico, y siempre, de los siempre, tratas de tener eso en una cuadratura. Lo que hay que cuidar es que el número se mantenga en su nivel, es decir, que siga en luz. ¿Qué pasa cuando el número se va a la sombra? Que entonces es cuando el número cae en esa parte de reconstrucción, donde no solamente es que todo esté bien, sino llega a caer en un poquito de obsesividad o perfeccionismo. ¿Sí me explico? Sí. Ujú, ya ves. Y bueno, ese es el número del regalo. Y el número del destino, que nosotros lo vamos a obtener de la suma de la fecha de las cuatro cifras del año. Que ahí, fíjate qué interesante, tú tienes un destino marcado desde tu personalidad, que es ese doble 6, porque tenemos un 6 aquí, que viene siendo el 6 de tu mes, y un 6 aquí, que viene siendo el 6 de la suma de las cuatro cifras de tu año. ¿Sí? ¿Quieres que te lo muestre más? Tengo aquí un iPad para que lo puedas ver más claramente. Tú dime. No, sí te estoy entendiendo. Sí, ¿Sí? sí. Perfecto. Sí. Entonces, ahí es donde justamente estamos ahí. Ahora, el siguiente número lo vamos a obtener de la suma del regalo más el destino. Y este número se llama fortaleza. Y tú vas a decir, ok, entonces, ¿cuál es mi fortaleza? Tu fortaleza es un número 10. ¿De dónde lo obtengo? A ver. Del uno y el cero. Del 4 de tu Ah, ok, ya regalo de mi más fecha. el 6 de tu destino, porque acuérdate que estamos de este lado. Ujú, Cuando estábamos de este lado teníamos tu alma y tu karma, tu ujú, personalidad, que era justamente el 12, que uno más 2 nos dio 3 y que el mes es un 6. ¿Estamos de acuerdo? sí, Vamos bien. Y que te decía, de este 3 más este 6 obtenemos un reto 9. sí. Y de este lado estamos ahora con la herramienta que es el regalo, que son las dos cifras de tu año, ¿sí? Esas dos cifras de tu año, ¿qué va a ser? Justamente tu regalo, la herramienta con la que vas a poder cumplir todas y cada una de las misiones que pactaste venir a hacer aquí, a la escuela que es la Tierra. Y el que sigue es el destino, que es la suma de los cuatro dígitos de tu año de nacimiento. Y entonces tenemos que el regalo más el destino, tenemos un regalo que es un 4, ¿sí? Y un destino que es un 6. Por lo tanto, vamos a tener una fortaleza, que es la suma de esos dos, que es un 10. Son ¿Y qué 10. pasa con ese 10? Que es la líder. Tú eres una líder que brillas. A ti te Mm, gusta liderear, a ti te gusta llevar el mando, a ti no te gusta que te dirija, ¿cierto o no? sí, muy cierto. Exacto, exacto. Y fíjate qué interesante, porque ahora de la suma completa de todos los números, que es más fácil si sumamos justamente lo que es tu 10, ¿sí? Estamos sumando tu 10, volvemos a tener aquí nosotros, fíjate, voy a sumar número por número para que veas a qué número llego. 1 más 2 es 3, más 6, 9, más 4, 13. ¿Vamos bien? Sí, Y entonces, acá abajo tendríamos el 6 y entonces estamos hablando de un número 20. A ti te encanta ser equipo, o sea, eres una doble líder, ¿sí lo ves por qué el doble 10? sí, Eres una doble líder que le gusta ser equipo. sí.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? La numerología nos va a permitir identificar todo eso. También nos va a permitir ver esa parte, por ejemplo, de tu salud. Ver esa parte que yo te decía, algo interesante, eres alegre, creativa, optimista, pero en ocasiones tú necesitas, mi preciosa princesa, hablar, expresar, decir, porque Sí. cuando te lo guardas, lo que es cabeza, garganta y estómago nos cobran las facturas. Y Sí, justamente lo veo en tu numerología. ¿Sí lo ves? Pero ya viste por qué eres una doble líder. sí, muy Ah, interesante, muy, muy interesante. ¿Y cómo pueden estos números representar nuestro nivel de conciencia? ok. La numerología puede representar nuestro nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir teniendo diferentes niveles de evolución, ¿sí? La numerología te permite ir viendo tus niveles de evolución. Yo te decía que tú ahorita traes un año personal que componíamos de la fecha de tu último cumpleaños. Ujú, Ese año personal que tú tienes hoy proviene de tu último cumpleaños que fue en el año 2025, ujú, ¿sí? Y que fue exactamente lo mismo que tú viviste en el 2016 y que viviste en el 2007. Entonces ahí estamos hablando de los ciclos biológicos memorizados que se van a repetir. Y tú vas a decir, ¿y entonces dónde está la evolución? La evolución está cuando nosotros hacemos la identificación de aquello que quedó inconcluso, que quedó de alguna manera contenido, silenciado, bloqueado y que hoy tienes la oportunidad de reprogramarlo. Así es como la numerología nos ayuda a ir evolucionando. qué interesante. Y Marilu, tengo entendido que tenemos, o hay algo llamado número de alma, ¿cierto? Sí, Bueno, a mí me gustaría preguntarte qué es y qué revela de nosotros. claro que sí. El número de alma lo obtenemos de tu día de nacimiento y revela la parte interna que hay en ti, que solamente tú conoces. Y tú vas a decir, esa parte en mí que solamente yo conozco, sí. En tu caso, por ejemplo, hay una parte bien especial con una conexión muy fuerte a nivel espiritual. Tienes esa conexión con los ángeles, con los seres trascendidos y de alguna manera es, ¿por qué? Porque tú tienes esta numerología del uno más el 2 en tu alma, que es de tu día. ¿Vamos bien? El 12 que es un 3. Entonces ahí estamos hablando del alma. El alma es esa parte y nuestra alma va a evolucionar. Eso es lo más emocionante. Y que toda esta evolución nosotros la podemos ver justamente a través de tu numerología. Y sé que es un tema muy amplio, pero ¿qué tanto podemos conocer de nosotros con nuestra numerología? ¿Qué tanto? Claro. Mira, la numerología en realidad es una excelente herramienta de autorreconocimiento. ¿Por qué? Porque te permite reconocer cuáles son tus áreas de fortaleza, cuántas son tus áreas de oportunidad, cuáles son tus áreas de desarrollo y cuáles son tus áreas de amenaza y cómo las vas a poder utilizar o moderar a tu favor. Y eso es lo que incluso tú elegiste, porque te acuerdas que yo te hablaba de un pacto sagrado. En Sí. ese pacto sagrado donde nosotros hacemos elecciones, elegimos nuestro nombre, nuestra fecha, elegimos también nuestros cuerpos, nuestros sistemas, órganos, huesos, músculos, pero también nuestras pertenencias. Y a través de ellos vamos a estar recibiendo mensajes de lo que tenemos que ir resolviendo, reflexionando para estar viendo esa solución. Y aquí viene una parte interesante. Van a decir entonces, ¿por qué nos enfermamos? Ujú. Porque hay algo que se tiene que resolver. Y la numerología también nos permite ver esa situación, cuándo surgió, cómo surgió, etcétera. ¿Y, y cómo influye el número de personalidad en nuestras relaciones? Ah, muy interesante. Fíjate, ese número es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer y reconocer nuestras reacciones, como yo te decía.
Y sobre todo, cuando decimos la palabra reacción, me refiero a las respuestas de acción. Ujú. ¿Cómo son estas respuestas de acción que vamos a tener? ¿Y qué es lo que podemos esperar de nuestra pareja y qué es lo que no podemos esperar de nuestra pareja? Entonces aquí es donde empezamos a ver cómo se puede dar la compatibilidad. Tú, por ejemplo, puedes ser muy compatible con otro uno, porque los dos son líderes. ¿Me explico? Ujú. Aunque también pueden tener choques. Hay que analizar toda la cuadratura para identificar exactamente la compatibilidad. Yo analizaría la cuadratura y fíjate algo bien interesante, y entraría en las estructuras personales, porque la numerología de nuestros padres nos va a marcar siempre, siempre. Entonces, es muy importante identificar y sobre todo ver si existen espejos, lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Porque muchas veces buscamos al espejo de nuestro padre o las reacciones o situaciones que nuestro padre trae en nuestra pareja o los hombres a la madre. Y entonces ahí es donde tenemos que ver esa parte. La numerología nos ayuda, claro que sí, a través de un análisis, donde también entra el nombre, por lo que te decía de las letras. Fíjate, no, me encanta este tema, está muy amplio y muy interesante. Gracias, hermosa. Marilu, tengo entendido que dentro de la numerología tenemos retos y regalos, ¿cierto? Exactamente. Y bueno, podríamos adelantarnos un poquito a qué son. Claro, los retos, fíjate, el número de reto es un número súper importante en numerología y lo vamos a obtener de la suma del día más el mes. ¿Qué significa que es súper importante? Es cuando nosotros hablamos que la persona va a pasar situaciones fuertes a esa edad, a la suma exacta del día más el mes, a la fecha del reto. Entonces ahí nosotros podemos identificar cuál es el reto, cómo se vivió y si, por ejemplo, estamos hablando de alguien que trae un reto, vamos a decir un caso, ¿no? Para ya no usar el tuyo, vamos a decir un caso de 7 de julio. Esta persona del 7 de julio trae un reto 14, que es un 5. Entonces su reto va a ser a los 5, 14, 23, 32. ¿Sí lo ves? Todos los números que se van dando de regreso a la vibración 5. Sí, ¿Cómo ves? muy interesante. Y bueno, como platicábamos de mi numerología, mencionaste el número de destino. ¿Cómo Exacto, este número marca nuestro camino? exactamente. Mira, fíjate qué interesante. El número de destino lo obtenemos de la suma de las 4 cifras del año. El destino es justamente hacia dónde vas, pero hay que identificar si se repite dentro de tu cuadratura, como es tu caso. ¿Qué pasa ahí? En tu caso sí se nos repite. Hablábamos de un 2004 que es un 6 y de un junio que es un 6, ¿sí o no? Entonces ahí nos está repitiendo. ¿Qué nos habla? Que eres alguien que justamente está para dar, para comprender, pero también tienes que aprender a decir no, a poner límites y sobre todo algo súper interesante, a fortalecer tu determinación. Fíjate la palabra. ¿Y por qué lo digo así? Determinación. Desde un pasado terminar acciones, porque a ti te cuesta esa parte de cerrar y terminar. Y tú me vas a decir por qué. Porque por la parte del 6 que eres muy amorosa, muy entregada, muy dulce, tú prefieres guardar que decir. Y entonces en ese guardar que decir, te terminas tragando y a la que le hace daño es a ti. Sí, mucha razón. ¿Y, Así es, mi preciosa. y qué significa vivir en automático sin conocer nuestra misión? Exactamente. Fíjate, vivir en automático y sin conocer nuestra misión significa que se van a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas situaciones. Hace un tiempo viene una paciente y me dice, oye Marilu, es que no es posible, o sea, dejé a mi marido por borracho, me caso con otro, aparentemente no tomaba y resulta que es más borracho que el otro. Y le pregunto yo, sí, y platícame de tu papá. No, bueno, mi papá murió pues de problemas del hígado porque era súper borracho. Entonces, aquí justamente lo que nosotros tenemos que ver
que la numerología nos permite identificar de acuerdo a fechas y datos todas estas fechas que se repiten, estos números que se repiten y que marcan esas lealtades. Y bueno, esto de cierta forma nos ayuda a, uno, al tomar conciencia y como poder elegir, repetir o sanar, ¿cierto? Exactamente. En un momento una paciente viene, fue algo muy curioso, se los voy a compartir muy rápido, y me dice, yo solamente quiero pedirte que a mi hija no la vuelvan a dejar plantada en el altar, porque la han dejado plantada 3 veces. Y volteo y veo a la mamá y le digo, ¿y a usted cuántas veces la han dejado plantada? Y se queda impactada y me dice, no, pues sí, a mí también lo pasé 5 veces. Y lo peor del caso es que se fueron a vivir a España porque ellas pensaban que yéndose a otro lugar se acababa la situación. Cuando yo le dije, no, esto viene desde algo que tenemos que resolver en la parte de la numerología. ¿Por qué? Porque no solo la habían dejado plantada a ella, sino también a la abuela algunas ocasiones. Entonces ahí ya estás viendo cómo con la fecha y con el nombre podemos ir viendo los ciclos que se van a estar repitiendo y esos aprendizajes que no se resuelven y que entonces se van a repetir. Y justo por qué repetimos estas historias de nuestros padres o abuelos. ¿Por qué no las hacemos conscientes? ¿Por qué no las identificamos? Pero hoy, a través de la numerología y de las fechas, podemos identificar los iguales. Podemos identificar si hay algo que resolver con el padre, con la madre, etcétera. Y nos vamos a dar cuenta que sí. ¿Y qué significa cuando tenemos un doble en el sistema familiar desde la numerología? Cuando tenemos un doble en el sistema familiar, significa que la persona, por ejemplo, vamos a decir, hay papás que llegan y dicen, oye, yo quiero que mi hijo nazca el mismo día de mi cumpleaños. Y justamente es un doble porque nació exactamente el mismo día. Dobles es porque se repite el número del día o también podemos tener por el número del mes, que es cuando decimos en la parte de la personalidad, dobles por mes o dobles por alma. Y bueno, esto nos influye a repetir la historia y al hacerla consciente, es lo que estábamos platicando, podemos, pues no repetirlas. Pero hay forma en la que, aunque nosotros tengamos esta información, tengamos conciencia, esté tan marcado en nuestra numerología que se siga repitiendo. Se va a repetir hasta que se hace consciente y entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que yo les comentaba es, la numerología va a ser una herramienta de diagnóstico. Nos va a ayudar a realizar un diagnóstico más certero, más directo y enfocado a todo lo que hay que resolver. Pero ya para las resoluciones, ya utilizamos herramientas como la biodesprogramación y como la hipnosis. ¿Por qué? Porque estas son las que nos permiten hacer ya cambios significativos, transformaciones, reprogramaciones y reestructuraciones. Resignificando. ¿Qué significa resignificar? Yo les voy a hablar un poquito de esta parte de las letras y lo notas, porque yo soy endolingüística. ¿Qué significa? Que a través de los códigos de las letras y de las lenguas nosotros podemos identificar y comprender mejor los conceptos. Re se refiere a reflexionar. Voy a regresar y flexibilizar para signature, para cambiar la afirmación que hay en mi mente con respecto a la situación. Por eso se dice resignificar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la numerología nos dice, hay que hacer esto, esto, esto. Pero para avanzar más y lograr los cambios, entonces ya entran las herramientas como la bio y como la hipnosis, como la programación neurolingüística incluso. Y con la numerología, sí se puede identificar un conflicto emocional raíz. Sí, se puede identificar un conflicto emocional raíz y se puede identificar un conflicto programante, porque tú puedes ver si la mamá, por decirte algo, en el momento que estaba embarazada en un año donde traía
numerología con carga de depresión. Entonces ahí dices, ok, tu mamá se embarazó de ti, pero traía carga depresiva. Entonces tuvo depresión gestacional. Por esa razón hay situaciones de depresión en tu vida. Claro. Y este, lo que me comentabas del reencuadre mental. Sí, ¿Cómo este reencuadre mental nos transforma la percepción? justamente, ¿por qué? Porque nosotros vamos a identificar todos nuestros números. Entonces, cuando identificamos nuestros números, nosotros vamos a poder cambiar lo que se almacenó en nuestra mente. Porque acuérdate que lo que nosotros almacenamos y lo que el cerebro sufre no es lo que vive, sino lo que percibe y cómo lo registra. Entonces, ahí es donde podemos hacer esa replanteación. Y nos podemos reprogramar desde la visualización. Sí, bueno, mira, te voy a contar algo. La hipnosis en realidad es focalización de la atención. Nosotros vamos a focalizar la atención y vamos a hacer que la persona visualice, imagine, cree y co-cree una situación. Y hacemos que eso se lo crea el cerebro. Y entonces ahí logramos una reprogramación. Porque hacemos que para el cerebro jamás va a existir una diferencia entre lo real y lo imaginario. Claro. Ujú. ¿Y cómo podemos lograr una verdadera liberación emocional? Bueno, una verdadera liberación emocional la logramos primeramente realizando un diagnóstico. Tenemos que realizar un diagnóstico para identificar cuál es el programante del conflicto. Una vez que identificamos ese programante del conflicto, la numerología nos va a ayudar a identificar la edad en que se generó el conflicto, el miembro con el que se generó el conflicto, si fue con el padre, si fue con la madre, porque dependiendo los números, el 1 representa al padre, el 2 a la madre, como les decía, el 3 al fruto o al hijo. Entonces, dependiendo, ahí la numerología nos va a ayudar en esa parte del diagnóstico. Ya para entrar a la parte de reprogramarlo, pues estamos con la reprogramación, con la biodesprogramación, justamente para regresar al equilibrio y también con la hipnosis. Muy bien. Y con la numerología, ¿cómo se relaciona la numerología con la salud, el amor y el dinero? Wow, increíble pregunta. Te voy a contar por qué. Cada una de las palabras y las letras van a tener denominaciones numéricas. Y yo les digo, el estómago simple y sencillamente se enferma cuando la persona no habla, cuando la persona no expresa. Se considera nuestro segundo cerebro. Entonces, simple y sencillamente las letras del estómago suman 32,5. ¿Qué nos está diciendo ese 32,5? ¿Por qué? Porque recordemos que cada una de las letras va a tener denominaciones numéricas. Les voy a contar esto. La numerología es armonía, ritmo, orden y simetría. Entonces, vamos a utilizar los números, como yo les decía, del 1 al 9. Y al ser orden y simetría, el abecedario se va a acomodar en ese orden. ¿Qué quiero decir? Vamos a organizarlas como 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F, 7G, 8H, 9I. Ya tenemos del 1 al 9. Regresamos y entonces colocamos otra vez en el 1 J, K2, L3, M4, N5 o 6, P7, Q8, R9, ¿sí? Entonces ahí ya nosotros vamos a ir identificando cómo van a tener esta equivalencia las letras y los números, ¿sí? Y finalmente regresamos al 1 y colocamos S1, T2, U3, V4, W5, X6, Y8, Y7, perdón, Y8. Entonces ahí es como organizamos las letras. Ujú.
para poder encontrar las equivalencias numéricas. Entonces también cada palabra tiene su numerología. Exacto, por eso te decía yo que estómago suma 32, porque es E5, S1, T2 o 6, M4, A1, G7 o 6. Ahí está un 32,5. Sí. Entonces, por eso tiene que ver con el órgano relacionado. Por eso la numerología se relaciona con la salud. Y al tener las equivalencias, el uno representa al padre. Entonces vamos a tener situaciones a nivel del uno, es decir, cabeza. El 2 representa a la madre. Vamos a poder tener varias situaciones a nivel de situaciones, vamos a decir, a nivel de enfermedades, somatizaciones o manifestaciones en la parte femenina, por ejemplo. Mientras que el 3 también nos va a hablar un poquito de la parte del movimiento. Y así es como cada uno nos va a ir dando. Y bueno, ya hablamos un poquito de la numerología en nuestra fecha de nacimiento, pero nuestra numerología en nuestro nombre, ¿qué carga tiene? Ay, es muy interesante, porque la numerología en el nombre, fíjate qué interesante es. La numerología en el nombre te va a marcar tu identidad, Mm. pero además la vas a encontrar completamente relacionada con tu fecha. O sea, es algo bien fuerte que yo les digo, encuentras arriba y encuentras abajo. Entre más tenemos disciplinas y más tenemos herramientas, nosotros podemos ir comprobando que entonces el aprendizaje se vuelve repetitivo y los mensajes se vuelven repetitivos. Pero, por ejemplo, las letras del apellido del padre van a marcar la relación con esa estructura, mientras que las letras del apellido de la madre con esa estructura. Ahí hago una técnica bien especial, porque ustedes dirían, ah, bueno, va a sumar completamente el apellido. No, por ejemplo, en tu caso, el Calderón. No, no voy a sumar el Calderón completo. Yo entro por una técnica que le llamo entradas y salidas. Entro por la C y por la N. Entonces ahí yo ya tengo un 3 y un 5. Yo ya sé que tengo un 8. Esa parte de equilibrio, esa parte de bienestar, viene de tu apellido, Calderón. Luego tomo la A con la O, que tengo al uno con el 6 y tomo un 7. Viene esa parte mental, esa parte intuitiva, esa parte concreta, ¿me explico? Entonces luego tomo la R con la L y entonces digo, ok, aquí ya tengo un 12-3. Perfecto, viene esa parte alegre creativa. Y finalmente me queda el 5. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué me queda el 5? Porque me queda la parte de la comunicación y la expresión. Bien. ¿Cómo ves? Y eh, ¿cómo tomamos decisiones alineadas a nuestros ciclos? ¿Ok? Las decisiones alineadas a nuestros ciclos, fíjate que las tomamos de acuerdo a nuestro momento del año personal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar una decisión diferente si estamos en un año 9 que en un año 3, por ejemplo. Ujú. Y tú vas a decir, ¿por qué? Porque en un año 9 estamos hablando como de ya mayor estabilidad, mayor crecimiento, mayor tranquilidad, y en un año 3 estamos como más impulsivos, más reactivos, queriendo mover. Ujú. Y ahí es donde entra la numerología, porque la numerología nos va a regir en todo, nos va a regir en nuestro nombre, en nuestra fecha, en nuestro número de teléfono, en la calle donde vivimos. Luego les digo yo, en la numerología del jefe, en la numerología de tu casa. La Claro. numerología es tan profundo que entra por todos lados, porque en realidad nosotros vivimos rodeados de números. Y Ujú. si aprendemos a utilizar el lenguaje de los números a nuestro favor, vamos a comprender las cosas de manera mucho más sencilla y natural. Yo la utilizo como mi herramienta de diagnóstico y te garantizo que es increíble. ¿Por qué? Porque te dan una fecha y tú ya sabes qué es lo que trae la persona y con quién tiene que resolver la persona. Porque si la persona me trae un 17 no es lo mismo que me traiga un 27. Y la gente va a decir, ¿por qué? Pues porque hay con el uno, que es el padre, o hay con el 2, que es la madre. Entonces ahí es, y luego tenemos que irla combinando.
porque combinamos el día con el mes y con el año. Y a partir de ahí vamos a liberar todos los aspectos. Claro. ¿Cómo ves? No, muy interesante. Me encanta. Y bueno, cuéntanos un poquito, Marilu, para la gente que sepa cómo es realmente una sesión de numerología y reprogramación. Ok, bueno, en una sesión de numerología y reprogramación, lo primero que vamos a hacer va a ser identificar a la persona y enseñarla con su autorreconocimiento. Yo lo primero que hago cuando vienen conmigo a terapia es mostrarles este planito cartesiano del que te platicaba, donde vamos a desplazar todos los datos. Vamos a desplazar el número de alma, que me va a decir cómo es la persona. Vamos a desplazar el número de personalidad, que me va a decir cómo es la personalidad, cómo son las reacciones y cuáles son las cargas que tiene que resolver. Vamos a bajar de la suma de esos dos el reto, entendiendo la edad importante donde hubo conflictos fuertes, así como los espejos, porque decíamos que son espejos, porque si es 5 es porque es 5, porque es 14 y porque es 23 las edades. Vamos a ver la parte de las herramientas, que es el regalo, que la persona tome sus propias herramientas, identificando también ahí sus fortalezas. Vamos a ver el destino y vamos a ver la misión. A Ujú. partir de ahí yo empiezo a hacer un autorreconocimiento de la persona, pero para mí es sumamente importante que entre primordialmente los padres, que entre la estructura personal de los padres. Es decir, que entre el nombre completo y fecha de nacimiento de los padres. Y entonces empezamos a ver desde un mapa qué es lo que tenemos que resolver por aquí con el papá, qué es lo que tenemos que resolver por aquí con la mamá, y a qué edad fue este conflicto y qué pasó, y si es el hermano 3 o si es el hermano 4 o si es el hermano uno o si es el hijo único. ¿Sí me explico? Todo eso es lo que nosotros vamos viendo desde la numerología. Una vez que ya nosotros identificamos con la numerología, vemos cuáles son los posibles diagnósticos o trastornos. Vamos a pensar que la persona viene a resolver una situación de depresión, que trae muchos siete en su numerología y que es una persona muy mental. Entonces, esta persona que trae muchos siete, que es muy mental, que es muy inteligente, pero que trae duelos con la estructura paterna. ¿Por qué los trae con la estructura paterna? Porque justamente ahí me está marcando que tuvo soledad. Y tú vas a decir, ¿y de dónde ves eso? Del número 7. ¿Sí me explico? Sí. Entonces ya vemos que la persona tiene una situación de depresión. Ahora ya entramos a la bio. ¿Para qué? Para empezar a indagar. Vamos a empezar a indagar desde qué fecha, qué le pasó, cómo le pasó, cuándo le pasó, etcétera. Y la bio nos va a permitir, a través de los ciclos biológicos memorizados, identificar las situaciones donde él sintió o ella sintió que le faltaba a su papá. Y justo la palabra depresión nos va a decir que hay una presión en el pasado con el padre, algo que no se resolvió con el padre. Entonces ya ahí ya tenemos lo que vamos a resolver. Y Ujú. sabemos que fue a los 7 años, que el papá los abandonó a los 7 años. Entonces vamos a hacer una hipnosis donde nosotros vamos a identificar dentro de la hipnosis ese momento, a resignificarlo y a darle a él todas estas nuevas herramientas para liberar la depresión. Muy bien, Marilu. Tengo entendido que tenemos un diplomado, ¿verdad? Sí, hermosa, un diplomado de Platícanos un numerología. poquito de este diplomado, qué tipo de transformación vive alguien que estudia esto, para quién es, Claro. platícanos. Bueno, primero que nada, la numerología, como yo les decía, es una herramienta de autorreconocimiento. Lo primero que nosotros buscamos es que la persona sepa quién soy yo y cuáles son mis áreas de fortaleza, oportunidad, desarrollo y amenaza y cómo yo voy a resolver. Yo les digo que cuando tú empiezas en numerología, tú empiezas en una terapia personal, porque vas a identificar todo lo que alguna manera te generó somatizaciones, duelos, enfermedades, trastornos, todo aquello que quedó guardado y reprimido. ¿Por qué? Te voy a contar algo. Dentro de nuestra mente, nosotros vamos a encontrar dos cajoncitos. Ujú. Vamos a encontrar un cajoncito que se llama consciente y otro cajoncito que se llama inconsciente.
Este consciente aparentemente comunica lo que siente, mientras que este inconsciente no comunica lo que siente, pero guarda el 98% de nuestras acciones. ¿Qué significa eso? Que se va a manifestar a ese 98% en nuestras acciones. Es decir, todo aquello que dejamos guardado, silenciado, contenido, bloqueado después de un duelo, este 98% lo va a empezar a transformar en mensajes. Y esos mensajes van a ser somatizaciones, es decir, enfermedades, malestares, trastornos. O pueden ser también las manifestaciones, donde vamos a tener que identificar justamente lo que hablábamos hace un momento, las lealtades, los dobles, etcétera. Entonces, con esto, nosotros vamos a entrar en el autorreconocimiento, en el yo. Por supuesto, conectándonos con la numerología de nuestros padres. Ahí, por ejemplo, viendo cómo se llama el papá, qué fecha de nacimiento tiene el papá y las experiencias del papá. Entonces, el diplomado es justamente la primera herramienta, es el autorreconocimiento. Una vez que hacemos este autorreconocimiento, la gente lo va a poder utilizar, sí, ¿para qué? Pues para poder de alguna manera empezar a vivir con más conciencia la vida, que la vida deje de ser menos azarosa y más certera. Eso nos puede ayudar a este diplomado. También nos va a ayudar justamente como una herramienta para las relaciones, como tú decías hace un momento, para saber con quién me estoy relacionando. Ay, este señor es un 3, entonces por eso está alegre, feliz y sonriente, ¿cierto? Muy, muy interesante. Y bueno, Gracias. Marilu, me encantaría que los invitaras al diplomado y que nos digas qué hace diferente a este diplomado de otros. Claro que sí. Lo que va a ser diferente este diplomado de otros es que justamente se van a integrar herramientas. Tú normalmente dices, yo quiero tomar un diplomado en numerología, pero en Ujú. este diplomado de numerología nosotros vamos a integrar la numerología, vamos a integrar la endolingüística, como les comentaba, con los códigos, vamos a integrar, por supuesto, la biodesprogramación y la hipnosis. También va a entrar la programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque con todas estas herramientas son las con las que yo hago un abordaje terapéutico. De alguna manera va a ser como para que cada uno de ustedes se pueda realizar su propia terapia, pueda Mm. venir a conocer los números y reconocer todos y cada uno de esos aprendizajes y lecciones repetitivas, lo que hablábamos hace un momento. A veces no entendemos el por qué se está repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma situación. Ujú. ¿Cómo Pues, ves? Marilu, muy interesante. Yo creo que yo me podría quedar hablando horas de esto, pero bueno, espero haya quedado claro para todos los que nos están viendo. Espero que pues sí, les haya gustado mucho este espacio. Y bueno, Marilu, agradecerte por tu tiempo, por tu espacio y por contestar a todas mis preguntas. Claro que sí, mi hermosa, pues aquí estoy y los esperamos con mucho gusto y cariño para que reconozcan a la numerología como una herramienta de diagnóstico en su propia vida, para que integren a la numerología en su vida y justamente la numerología les ayude a tomar decisiones, a que la vida sea menos azarosa y más certera. Aquí estoy con mucho gusto, Marilu Gelue, esperándolos para este grandioso diploma. Muy bien, Marilu, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Nos vemos en un siguiente espacio.